La primera sección tiene que ver con desarrollo económico y empleo. El candidato por Cambia Chubut aquí en la ciudad de Trelew para la intendencia, Germán Larmeu. Muchísimas gracias. Compartimos mucho de lo hasta ahora expuesto. Estamos convencidos que Trelew tiene un potencial importante a través de sus recursos y con la capacidad de edilicia y la infraestructura en el parque industrial. Tenemos actividades que están funcionando, tenemos la lana, tenemos las cerezas que ya marcaron su camino, tenemos cultivos no tradicionales que también están buscando su camino en la exportación, como por ejemplo los olivos. Tenemos una producción frutihortícola en nuestro valle que hoy por hoy no alcanza a satisfacer la demanda. Y tenemos expectativas con el tema de la pesca, aprovechando la infraestructura instalada y la distancia a los puertos. Por otro lado, también podemos copiar ejemplos cercanos, caso de Viedma, caso de Río Gallegos, que poniendo de manifiesto la exportación de la carne ovina. Para ello necesitamos generar ya el Plan Estratégico de Desarrollo Trelew para el 2030. Necesitamos generar las condiciones jurídicas, el marco institucional para acercar a los privados, a los emprendedores, a los empresarios y darles un marco y darles un lugar de contención para poder llevar adelante sus políticas. En este caso, políticas claras, concretas, referidas al acercamiento a la tecnología, referida a mejorar los procesos administrativos para aquellos que quieran invertir en la ciudad de Trelew, poder poner las herramientas del conocimiento de Trelew a disposición de los jóvenes para los nuevos desafíos y también, y no menos importante, fortalecer los liderazgos que hoy tenemos en la ciudad de aquellos que han emprendido. Un minuto. De aquellos que han emprendido, de aquellos que han generado. Este es un tema, entonces, que pensamos a mediano plazo, Trelew 2030. Ahora bien, tenemos que atacar el problema de empleo hoy. Tenemos que iniciar un gran y ambicioso plan de obras públicas, trabajando sobre absolutamente todos los servicios que están al borde del colapso. Estamos hablando de agua, energía, cloacas y, por supuesto, pavimento. Tenemos una ciudad con más de 1.500 cuadras para pavimentar y ahí debemos hacer hincapié. Entonces, por un lado, estamos trabajando con el problema del desempleo, que es grave, acá lo han dicho y han dicho los números, y, por supuesto, estamos a mediano plazo y en la forma urgente. Tenemos que trabajar en las cuestiones urgentes, pero de ninguna manera dejar de pensar en las cuestiones necesarias. Eso es lo que necesitamos hacer, ese es el camino y ese es nuestro planteo con respecto a este tema. Sobre el tema administración y cuentas públicas es el candidato por Cambia Chubut, Germán Larmeu. A partir de este momento, Germán, tenés 3 minutos para desarrollar este tema. Muchas gracias. Me ahorraron varios minutos las opiniones y posiciones, así que quizás no sea tan largo y tal vez sea bastante repetitivo. El presupuesto municipal es la herramienta jurídica, administrativa, financiera para llevar adelante las políticas públicas. Este presupuesto del año 2019 vemos que es un presupuesto al servicio de la política. Compartimos muchos puntos, creemos que hay más cargos políticos. Hoy por hoy, el presupuesto municipal de 2.700 millones, encontramos superposiciones de responsabilidades y de ahí, obviamente, es un paso al mal gasto de los dineros públicos. Tenemos un presupuesto de más de 1.100 millones en obras públicas, con un listado y presupuesto de obras que no representan la necesidad, la prioridad de la ciudad. También sorprende que en un renglón importante la Intendencia dispone de casi 340 millones de pesos, casi 1 millón de pesos por día, superponiendo también funciones y responsabilidades en otras áreas. Esto nos habla entonces de la necesidad urgente de generar un presupuesto que marque, que identifique las políticas públicas que queremos llevar adelante, en obras públicas, en materia social. Es necesario que ese presupuesto sea transparente,
que sea equilibrado, que sea eficaz, que sea lógico con las urgencias que hoy tenemos y que compartimos. Obviamente, de más está decir que adherimos a la idea de jerarquizar al empleado municipal, quien debe todos los días resolver los problemas de los vecinos, hacer un poco más fácil la vida de todo el mundo cada vez que ingresamos a la municipalidad. También es necesario que la municipalidad adhiera a la Oficina Anticorrupción, es lógico, y ya es necesario a esta altura. Por otro lado, también tenemos que marcar que los organismos de Contralor deben, por lo menos, empezar a cumplir con las ordenanzas de creación. Y sin duda, la exposición a partir de un portal de transparencia, de las compras, de las licitaciones, terminar con la venta de pliegos, va a generar una alternativa para que todos los vecinos de Trelew puedan visualizar el diario discurrir de la municipalidad. Así que les agradezco porque me han ahorrado algunos comentarios, así que por mí este tema hemos llegado. Cultura, Educación y Deportes tiene sus 2 minutos el candidato Germán Larmeu. Como primera medida, cultura, educación, deportes deben volver a la órbita que le corresponde, que es la Secretaría de Desarrollo Social, que es donde realmente funcionan como las herramientas que necesitamos. Hoy están dentro de otros programas donde se superponen sus responsabilidades y la eficacia de los recursos ahí obtenidos. Es por eso que a nadie le escapa la importancia del deporte y la cultura en una primera etapa como contención. Y es ahí donde vamos a hacer mucho hincapié. En el área de deportes, los playones deportivos están llamados a ser la primer escalón de la solución a los graves problemas que hoy tenemos en Trelew. Para ello debemos interactuar con las asociaciones vecinales y aprovechar la infraestructura que tienen los clubes deportivos, la cual es importante y tenemos que seguir fortaleciendo. En el área cultural, Trelew ha sido faro de la cultura en la provincia del Chubut. Hemos sido sede de encuentros mundiales de coro. Debemos recuperar esa historia, debemos recuperar ese patrimonio. También es necesario que estos gastos de horas cátedras que tenemos dispersos sean aplicados a los talleres. Entonces, por un lado, tenemos estas actividades como contención en una primera etapa, pero también no tenemos que olvidar que Trelew es una ciudad deportiva. Trelew es una ciudad riquísima, con historias, con clubes, con un gran anclaje dentro de la comunidad. Tenemos historias deportivas para compartir, tenemos historias deportivas que han trascendido la ciudad, la provincia, el país y han llegado al mundo. Trelew puede ser una ciudad de punto deportivo, tiene que ser una ciudad de encuentro deportivo, como así también la cultura. Y por supuesto, esas actividades van a ir mejorando notablemente el movimiento dinámico de la ciudad. Gracias, Germán. Ha tenido sus 2 minutos exponiendo sobre desarrollo social y diversidad de género. Germán Larmeu, a partir de este momento, tiene sus 3 minutos. El desarrollo social no puede estar alejado de los puntos que hablamos anteriormente: cultura, deporte, juventud, empleo, educación. Todo tiene que estar bajo esa órbita. Y necesitamos también una planificación con un sentido social, con un sentido comunitario. Hablamos de las actividades de deportes, hablamos de las actividades de cultura, hablamos de la juventud. Dentro de este plan de desarrollo social, la educación tiene que cumplir un rol fundamental. Tenemos una universidad en la zona céntrica, más de 30 carreras, 5.000 alumnos. Esa información debe llegar absolutamente a todos los rincones de la ciudad para poder brindarles a los jóvenes de Trelew la posibilidad de tener un nuevo futuro, un futuro mejor. El conocimiento que está a 3 cuadras de la plaza quizás no es conocido en toda la ciudad y debemos hacer hincapié en esos temas. La educación es fundamental en el desarrollo social, como decía anteriormente, fruto de una planificación social y comunitaria. Debemos también hacer hincapié en el esfuerzo que tenemos que hacer para que se terminen los centros de encuentro y que cumplan el rol que les corresponde. Y ahí tener las actividades que estamos proyectando, que estamos necesitando. Es necesario crear
mayor cantidad de jardines maternales para que aquellos que necesitan salir a trabajar tengan la posibilidad, la ayuda del Estado para cuidar a sus hijos. Es fundamental, por otro lado, trabajar en la concreción de las casas de la mujer que se han anunciado en 2 oportunidades, el año pasado y este. Tenemos que apuntar a que esas casas estén rápidamente en funcionamiento. En Trelew en los últimos años no ha dejado de crecer la violencia de género, no ha dejado de crecer la violencia familiar. Por lo tanto, debemos apuntar a tener esa red de contención por parte del municipio en esa área tan complicada. Hace menos de 3 horas, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical aprobó la paridad de género en todas sus categorías y sus listas en nuestra vida interna. Así que de más está decir que apoyamos, que respaldamos las políticas de igualdad de género y de diversidad. Hace, lo que decía recién, hace menos de 3 horas, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical dio un paso adelante en este tema tan importante, tan fundamental para el desarrollo de esta ciudad. No queda más que hacer hincapié en la necesidad de que el desarrollo social esté también planificado con una idea de ciudad. Gracias, Germán. Tuvo sus 3 minutos sobre obras y servicios públicos. Vamos a compartir en este caso la exposición del candidato a intendente Germán Larmeu a partir de este momento. Trelew necesita volver a planificar, volver a pensar en el futuro. Lo hemos dicho hace más de 7 meses y nos alegra muchísimo que hoy sea un tema recurrente, una palabra en común. Para ello hoy debemos poner en evidencia las prioridades que tiene la ciudad de Trelew en esta materia. La falta de previsión y el compromiso nos deja hoy por hoy una ciudad al borde del colapso. Quizás no estamos tomando dimensión y estamos anestesiados ante los graves problemas que tenemos. Partiendo desde la toma del río, empezamos a tener problemas de reserva, de distribución, la zona céntrica con problemas de factibilidad de energía eléctrica para cualquier tipo de emprendimientos, la zona norte con problemas de distribución de agua y falta de reserva, la zona centro también con problemas de tendido de la red cloacal, la zona sur con problemas de bombeo y también con problemas de cloaca. Y volvemos a hablar del tema de la Laguna Negra, un tema que debemos resolver, un tema histórico que la ciudad debe comprometerse a resolver. No solo es un problema ambiental grave, sino es un tapón para el desarrollo de la ciudad de Trelew, y en eso tenemos que enfocarnos. Tenemos que enumerar obras concretas, obras necesarias, obras suficientes, pero tenemos que ponerlo a hacer ya. El compromiso con todas las fuerzas políticas, debemos generar una ciudad en la que todos podamos vivir un poco mejor cada día. La enumeración de obras puede resultar aburrido por la multiplicidad de problemas que hoy tenemos en la ciudad, por la falta de inversión, por la falta de compromiso. Eso debemos ponernos a trabajar ya. En lo que hace a la relación con la cooperativa eléctrica y los contratos vencidos, aunque fueron prorrogados y también vencidos, la municipalidad no debe dejar pasar la responsabilidad que tenemos como prestadora de los servicios, como dueña de los servicios que la ciudad de Trelew necesita. No podemos esquivar ese problema. Debemos generar los cuerpos técnicos nuevamente en la municipalidad y trabajar codo a codo con la cooperativa para el proyecto de los problemas, de la resolución de los problemas urgentes que hoy tenemos en la ciudad y ponernos a pensar en lo necesario, en lo que vamos a necesitar dentro de 10 años, pensando en la ciudad que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Esa realidad técnica, esa enumeración de obras que puede sonar aburrido, son fundamentales para que podamos vivir cada día un poco mejor en la ciudad de Trelew. Un bloque exclusivamente para la pregunta de la gente. La primera, ante la depresión económica general, ¿cómo van a incentivar al sector comercial? Larmeu tiene sus 2 minutos.
La actividad comercial en Trelew representa aproximadamente el 7% del mapa laboral en la ciudad de Trelew. Obviamente requiere medidas concretas, el problema es puntual, y lo dijimos, lo planteamos hace ya un tiempo, de aquellos comercios que vuelvan a abrir en Trelew, van a tener beneficios a través de la eliminación de las tasas correspondientes y por sobre todas las cosas una disminución en los ingresos brutos. Y sufrimos bastantes críticas por eso. Porque el problema de la Municipalidad de Trelew no son los ingresos, son los egresos. Y trabajando con prolijidad, teniendo las cuentas claras, teniendo un orden en la ciudad, claro que sí que podemos hacer excepciones impositivas a los comercios. Vuelvo a repetir, el problema de esta ciudad no son los ingresos, son los egresos. Así que ante este problema puntual lo hemos planteado. Vamos a bajar los impuestos. Vamos a producir una reactivación a partir de ese ahorro que va a seguir quedando en la ciudad de Trelew. No cabe duda de eso. Está demostrado, está comprobado. Así que no hay mucho, es una medida concreta ante un problema real, ante un problema serio de los comercios en la ciudad de Trelew. La actividad comercial tiene su representación, lo hemos hablado, lo hemos planteado. Creemos que ese es el camino para una primera etapa para salir. Amén de lo que hablamos hace un rato, de la reactivación de la obra pública que va a producir una dinámica económica en la ciudad que es fundamental. Pero, vuelvo a repetir, ante un problema puntual, la solución es concreta. No vamos a hablar mucho más. Germán Larmeu, ¿qué proyecta para reactivar a las asociaciones vecinales que tienen mandato vencido? Básicamente cumplir con la ordenanza. Hay que convocar elecciones. Hablamos en el anterior bloque de la importancia de las asociaciones vecinales en nuestras cuestiones del primer escalón en la contención y la prevención de problemas de los jóvenes. Es fundamental, es necesario que las asociaciones vecinales estén comandadas por aquellos vecinos que conocen la realidad del sector, que conocen la problemática, que conocen a sus vecinos. Debemos volver a tener en marcha las asociaciones vecinales. Se han construido sedes. Esta gestión ha generado y ha construido sedes, asociaciones vecinales en los distintos barrios de Trelew. Debemos avanzar en el proceso de normalización. Es fundamental que la municipalidad tenga interlocutores en los barrios que conozcan la realidad, que conozcan a los vecinos, como decíamos, porque están llamados a ser una herramienta fundamental en nuestra gestión. La municipalidad se debe acercar absolutamente a todos los vecinos y será a través de las asociaciones vecinales, que deben estar normalizadas. Ellos conocen la realidad, conocen la problemática y nos tendrán que contar, nos tendrán que decir qué es lo que desean para su barrio. ¿Pretenden darle una continuidad periódica a la recolección de residuos, ya que en algunos barrios este servicio se limitó a 3 días por semana, lo que dificulta el servicio cuando hay feriados, ¿no? La recolección? Eso es lo que preguntan. Vamos a aprovecharlo a Germán Larmeu para que responda sobre este tema. La recolección de residuos es un servicio que está concesionado, más allá si se han vencido los contratos. Por lo pronto debemos sí analizar la llegada absolutamente a todos los barrios y en forma diaria. Ahora bien, estos problemas se generan, estos problemas de recolección de residuos junto con otros se generan cuando la ciudad empieza a tener problemas debido al crecimiento desordenado, a la falta de planificación. Por eso cuando hablamos de la falta de planificación del orden urbano, estamos hablando de eso, de llegar con los servicios, de llegar con la recolección de residuos, de llegar con el transporte urbano, de tener las calles en condiciones, de poder llegar con la ambulancia, de poder llegar la fuerza de seguridad. Entonces, este punto no puede quedar aislado de una necesidad de volver a pensar en la ciudad, de volver a pensar en la ciudad para no estar parche sobre parche permanentemente. Necesitamos resolver los problemas urgentes que tiene la ciudad y entre ellos no solamente la recolección de residuos, el transporte urbano,
Debemos generar las calles para que puedan llegar. Debemos generar el crecimiento ordenado de la ciudad para que sea fácil llegar. Esa es una de las ideas básicas que planteamos. Cuando hablamos de planificación, cuando hablamos de una idea de la ciudad, a veces se escapan estos problemas. Y después, cuando nos encontramos, empiezan los problemas y empiezan los parches. Tenemos que dejar de tener en la ciudad parche sobre parche. Debemos pensar en la ciudad a futuro, debemos adelantarnos absolutamente a todos los problemas que vamos a tener. Hoy este es un problema, el transporte urbano es un problema, y debemos empezar a resolverlo. Debemos empezar a pensar la ciudad a largo plazo. Germán Larmeu tiene sus 3 minutos para cerrar el debate. Hemos hablado de absolutamente todos los problemas de la ciudad. Hemos hecho bastante hincapié en las soluciones. Ante los problemas, planteamos las soluciones. Hoy tenemos una ciudad que ha sido abandonada por su propio gobierno, por el propio intendente actual, Adrián Maderna, quien no nos ha acompañado y quien hubiese sido bueno que hoy estuviera acá y poder responder las preguntas que tenemos también como vecinos en común. La ciudad de Trelew, como dije hace un rato, ha sufrido la desinversión en sus políticas públicas, no solo en las obras que son necesarias, sino también en la política social. Hemos apuntado a un asistencialismo que se transformó en clientelismo. Hace poco de 2 días levantan a los becarios del estacionamiento medido para ir a una caminata. 3 días antes me habían criticado porque intentaba desfinanciar a la municipalidad y se dejan un día de recaudación. Entonces, ante este panorama, ante esta idea de ciudad que hemos planteado, una ciudad de contrastes, con problemas y con soluciones. Hemos compartido muchísimas ideas, muchísimos puntos en comunes, necesidad de aportar todos a los graves problemas que nos está dejando esta administración, y no solo en los servicios. Hoy Trelew es una ciudad de islas. Son distintas islas que están trabajando y tenemos que estar dispuestos a ser quienes construyan los puentes entre todas esas islas para buscar un Trelew mejor. Un minuto. Para buscar un Trelew en el que crecimos, para buscar un Trelew que vimos, un Trelew que fue pionero, un Trelew que se levantó de 2 catástrofes como fueron las inundaciones. Este 9 de junio no vamos a elegir solamente un gobernador y un intendente, vamos a estar eligiendo el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos. Es necesario empezar a rever la ciudad desde distintas ópticas. Estamos dispuestos a hacerlo. Tenemos el compromiso, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia de haber gobernado la ciudad y de haberla transformado. Este es el camino que hemos elegido. Convocamos a aquellos que se han sentido enojados por la política y no han ido a votar. Aquellos que se sienten desinteresados de los temas públicos. La mayoría somos todos vecinos. Gracias, Germán. El aplauso para el candidato de Cambia Chubut, Germán Larmeu. ¿Qué consideración tenés ante la ausencia del cuarto candidato que estaba invitado en este caso para esta velada? ¿Y qué pregunta le hubieses hecho? Primero, una consideración institucional. Es el vecino que lo han votado para dirigir esta ciudad por 4 años y es su responsabilidad de haber estado acá, dar las explicaciones, dar las respuestas. Este espacio vacío remite a otras cuestiones, remite a situaciones más complejas y creo que la verdadera democracia no es votar cada 2 años, sino también hacerse responsable, poner la cara, dar las explicaciones que correspondan y las justificaciones que así lo requieran. Preguntas puntuales. Tenemos un presupuesto generoso en la ciudad de Trelew.
y como dije anteriormente, el presupuesto refleja las políticas públicas que tenemos que llevar adelante. Y hablé de que el presupuesto de Trelew para el 2019 contaba casi 1 millón de pesos por día para uso del intendente en su sector. Estas actitudes nos han llevado en estos últimos 4 años a acrecentar un grave problema del cual, vuelvo a repetir, nos estamos anestesiando. Tenemos una ciudad al borde del colapso, pero por otro lado tenemos un presupuesto generoso, pero durante el 2019 no hubo una sola licitación de obras ante los problemas que tiene esta ciudad. Me gustaría también saber de sus intenciones, de su visión de la ciudad de Trelew a partir precisamente de este presupuesto que demuestra cuál es la política pública que quería llevar adelante. Obviamente las críticas, sí, las críticas son fáciles, las críticas son muy fáciles, se podría haber defendido, pero nosotros necesitamos también, como candidatos, plantearles a los vecinos para qué queremos estar acá, por qué estamos acá, qué es lo que queremos de ciudad. A más de 30 años del establecimiento de la democracia, que un debate sea obligatorio por ley, que sea obligado, creo que no hemos hecho las cosas bien y necesitamos rever muchísimas cosas. Vuelvo a decir, la democracia no es votar cada 2 años, la democracia es responsabilidad, la democracia es acuerdos, la democracia es no agresión, la democracia es participar y estar al frente de los vecinos, con quienes indudablemente nos vamos a encontrar minuto a minuto todo el resto de nuestras vidas. Gracias, Germán. ¿Cómo se sintió en este debate, del primer debate del diario El Chubut? Primera experiencia de debate, que espero que se institucionalice este tema, que sea ya un motivo común, como lo dije un poco en la conclusión. Pertenezco a una generación que ha crecido en la transición de la democracia, entre la dictadura y la democracia, y estas cosas son fundamentales, así que tienen que estar, obviamente, el candidato a la reelección tendría que haber estado, porque es lo que necesitamos, es la responsabilidad frente a los vecinos. La democracia, como decía, no es solo votar, es también hacerse cargo, es también poner la cara ante los vecinos, que eso es lo único que trasciende después. Los gobiernos pasan, y como decía también, después nos encontramos todos vamos a transitar y a vivir en esta ciudad. Florencia Papayani hizo mención a que habían algunas ideas que tal vez se van a rever o tener en cuenta en el caso de alguna victoria. ¿Usted opina exactamente lo mismo respecto a sus contrincantes, los otros candidatos a intendente? Por supuesto, porque en las conclusiones lo dijimos también, o sea, hay muchísimos puntos en común, más allá de algunas diferencias, los puntos en común han sido muchos, tendremos matices, tendremos algunas diferencias, pero el objetivo está, y esto es lo importante, de cuando nos encontramos en algún momento debatiendo, vamos a ver que hay muchísimas más cosas que nos unen que las que nos separan. Y esta es la construcción política que debemos apuntar. Más allá de los problemas, de las críticas puntuales que tenemos también que pensar en la ciudad futuro que queremos, en el desarrollo que queremos para la ciudad, en lo que vamos a dejar. Creo que son momentos de empezar a hacerse estas preguntas trascendentales, ¿no? Las preguntas de los vecinos tenían que ver con la recolección de residuos, tenía que ver también con las asociaciones vecinales, la situación en los comercios y la crisis que se está viviendo. ¿Estas preguntas los sorprendieron? No, para nada, porque son las cuestiones. Un intendente quiere resolver los problemas de la gente. ¿Sí? Cuando el vecino abre la puerta, cuando todos abrimos, somos todos vecinos, obviamente, cuando todos abrimos la puerta de nuestra casa y salimos a la vereda y empezamos a transitar la ciudad, esos son los problemas que tenemos que resolver. Esa es la realidad que tenemos que marcar. Para eso estamos, no estamos para grandes opiniones ni para pensar, eso vendrá después. Hoy tenemos que ser el brazo que ejecute las políticas públicas que necesita una ciudad, que resuelva los problemas. A un vecino le vamos a hablar de la macroeconomía cuando tiene la calle rota, le vamos a hablar de la macroeconomía cuando no tiene agua. Entonces tenemos que realmente ponernos en el lugar que nos corresponde, porque este es el lugar que tiene que tener un intendente, el lugar de resolver los problemas en la ciudad, no de convertirse opinador, en buscar excusas, en buscar siempre responsables en otro lado. Los responsables somos nosotros y tenemos que hacernos cargo. Germán, muchísimas gracias por estar presente en el debate aquí en el diario El Chubut. No, muchas gracias a usted por la invitación y espero que esto se siga repitiendo en los próximos tiempos. Germán Larmeu, candidato por Cambio Chubut.